Les doy un cordial saludo a todos los que están haciendo este curso virtual sobre el Sermón de la Montaña y concretamente sobre las bienaventuranzas. Vamos a comenzar ahora en nuestra tercera unidad dentro del curso, tercera y cuarta. Y sobre todo la invitación que les hago es a empezar a trabajar más personalmente. O sea, estas 2 semanas tiene que ser de un intenso trabajo personal, tanto intelectual como espiritual, ¿no? Las 2 dimensiones deben ir juntas. ¿Por qué? Porque vamos a tomar cada una de las bienaventuranzas y las vamos a estudiar y las vamos a analizar, ¿no? Y después vamos a tratar de apropiarnos del mensaje. Son 2 momentos. Insisto, el primer momento porque por ahí es el más arduo, ¿no? Lo que tradicionalmente se llama la lección. La lección es una lectura atenta para comprender realmente lo que significa. Entonces, tenemos la primera bienaventuranza. Bueno, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, ¿qué significa? Que partir de una realidad. Esto pertenece a un libro, a los Evangelios, que está escrito hace 2000 años. Entonces ya no es nuestra época. Hay una distancia temporal, pero que también implica una distancia cultural. Hay un tema del lenguaje, del idioma. Pero no nos vamos a poner en esto porque este trabajo lo han hecho por nosotros los equipos de traducción, que han tratado de traducir a nuestro idioma lo que estaba en el texto griego original, ¿no? Todo el trabajo de traducción es todo esto, volcarlo para que mantener el sentido original del término en el griego en el cual fue escrito, que eso es lo que nos interesa. Así, eso se lo dejamos, los traductores ya nos han brindado esta expresión, ¿no? Ahora bien, para entender esa expresión hay que tener en cuenta el contexto o el trasfondo. O sea, el Evangelio, como dice Pablo, es una rama que sale del tronco del judaísmo. O sea, el gran trasfondo del Nuevo Testamento, y especialmente del Evangelio de Mateo, es el Antiguo Testamento. O sea, los lectores a los cuales Mateo escribía eran gente que tenía presente el Antiguo Testamento. Habrán visto la cantidad de citas de cumplimiento, sobre todo al comienzo, que Mateo pone. Esto sucedió para que se cumpliera lo que decía el profeta Isaías, lo que decía el profeta Miqueas. Quiere decir que el trasfondo es del Antiguo Testamento. Entonces se sugiere, para tratar de ver, bueno, quiénes son los pobres en espíritu, se sugiere que uno estudie, bueno, a ver, qué significa este concepto, esta realidad en el Antiguo Testamento. Entonces por ahí hay textos que nos hablan de esto, nos va a hablar de los Anahuim, ¿no? Que son estas personas, los pobres espíritus del Antiguo Testamento, los pobres de Yahvé. O sea, hay un montón de trasfondo que nos va a ayudar a comprender el texto del Evangelio. Y también su contexto inmediato, por eso se van a dar. Hay otras citas del mismo Evangelio de Mateo donde él usa esta expresión. Entonces, sobre todo esta expresión, por ejemplo, vamos a compararla mucho con la cuarta de puros en el corazón, ¿no? Entonces hay todo un trabajo de estudio para decir, bueno, realmente, ¿qué significa ser pobre en el espíritu? ¿No? ¿Y qué significa que uno va a recibir el reino? Que el reino les pertenece a los pobres. O sea, tratar de entender qué dice el texto. Y esto requiere una ardua labor, dedicar tiempo, insisto, tomar la escritura, ver los temas del Antiguo Testamento, feliz de los mansos. Bueno, pero hay un salmo, el 37, que explica qué es la mansedumbre y está en el trasfondo. Bueno, entonces estudio y leo eso para ir formándome una idea con mucha claridad de lo que significa esa expresión. Entonces, ¿quiénes son los mansos? Y cuál es la recompensa que le corresponde a cada uno de ellos, ¿no? Además de la estructura tripartita, que aconsejo repasar, la que vimos al comienzo, que es interesante, ¿no? Para entender lo de las bienaventuranzas. Y después, claro, con esto, una vez que termina, dice, bueno, ¿cómo esto lo aplico a mi vida? O sea, ¿qué me dice el texto? Por eso ahí hemos sugerido algunas preguntas para ver cómo este texto me interpela, cómo me hace repensar mi vida y mi actitud ante el Señor. Y esto sería un momento un poco más orante de la meditación, ¿no? Y para esto hay ayudas. Contamos con algo muy reciente, que es la exhortación apostólica Gaudete Exsultate, donde el Papa hace un comentario aplicado de cada una de las bienaventuranzas. Esos textos están ahí subidos a la plataforma, ¿no? Y después hay un autor muy conocido, muy serio, el padre Rañero Cantalamessa, que de hace muchos años le predica los retiros de Adviento y de Cuaresma a toda la curia romana, ¿no? Y bueno,
en una cuaresma y un adviento, en esas charlas o meditaciones, dedicó a las bienaventuranzas. Entonces, un poco resumida o extractada, al final de cada bienaventuranza ofrecemos estos textos del padre Rañero Cantalamessa que nos ayudan, sobre todo de los padres de la Iglesia, a decir, bueno, ¿qué significa esto para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, todo este proceso. Y pedimos que, bueno, que uno termine con una especie de síntesis, ¿no? Que en un párrafo uno pueda decir, bueno, todo esto lo condenso en un párrafo, el sentido de esta bienaventuranza en sí misma y para mi vida, ¿no? Por eso es una invitación. Hemos puesto en esta primera semana 4. El resto lo hacemos la segunda semana. O sea, el tema es que, bueno, dedicarse el tiempo que puedan para estudiarla una por una a las 7 bienaventuranzas.